Yo voy a invitar a la pastora Nuris Mejía que suba acá y vamos a leer una porción bíblica donde vamos a fundamentar o basarnos sobre la reflexión o mensaje que vamos a exponer en este día. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, vamos a leer los versículos 15 y 16, así como el 19 al 21. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16, así como 19 al 21. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sí. Señor les bendiga. Empezamos en el 15 y 16 primero. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el capítulo 19, el verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra que siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Señor, por estas palabras, que tu siervo sea bien nutrido a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. El empresario agrícola que lo dejó todo para servir al Señor. El ministerio comprometido requiere tiempo completo. Cuando Dios llama, no hay condiciones, se obedece. Cuando Dios llama, no hay condiciones, se obedece. Gloria al Señor. En la Biblia se aglutinan muchos casos de llamamientos, pero muchos. Es la verdad. Hay algunos que son aparatosos, como fue el caso del apóstol Saulo de Tarso primero, de Saulo de Tarso. Hay otros que aunque su mamá lo entregó tierno,
pequeño, Samuel, al sacerdote y en el templo para que allí se criara, dedicado al Señor. No obstante, el llamamiento vino a los 10 años aproximadamente o 12 años. Pedro fue llamado trabajando, pescando, después de una pesca milagrosa, que así lo registra la Biblia. Moisés fue llamado desde temprano por Dios, pero de manera directa en el Sinaí. Isaías fue llamado en el templo, de una manera aparatosa también, y muy elevada en el orden espiritual, porque ahí hubo convergencia de seres celestiales usados y enviados por el Señor para transformar a un hombre que estaba crudo, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Y hay muchos casos más en nuestro medio, por ejemplo, pero antes de nuestro medio tengo que recordar a Leví, trabajando duro, cobrando impuestos, a Natanael, que estaba recibiendo fresco debajo de un árbol, Natanael, y otros conocidos, sí, conocidos. Hay un caso que yo escuché hace muchos años de un hermano suyo que fue algo sorprendente. El Señor lo llamó a conversión, lo salvó. Inmediatamente lo salvó. Él era un hombre dedicado a hacer negocios a través de un colmado grande que tenía por la 27 de febrero. Y permítanme decirles, hermanos, que cuando él se convirtió poco tiempo después, vendió el colmado y se dedicó a predicar el Evangelio. Un hermano suyo a quien conocí muy de cerca, un próspero comerciante, por cierto, dijo: yo no me convierto al Evangelio porque el Evangelio vuelve loco a cualquiera. Mi hermano, cuando se convirtió, se volvió loco. Vendió el colmado, vendió el negocio y se dedicó a predicar. Yo no me convierto. Pero yo creo que el que perdió fue precisamente el hermano que no se convirtió. Ojalá se haya convertido. Gloria a Dios. Y muchos casos han habido y hay aquí en el país de nombres sonoros, conocidos de muchos de ustedes inclusive. Y es que Dios sabe hacer las cosas a su modo, a su estilo. Él llama como Él quiere y cuando Él quiere. Él de manera abrupta ordena y hay que obedecer, porque Él es soberano. Él es soberano. La Biblia recoge en los capítulos anteriores de Primera de Reyes el ejercicio de un hombre a quien Dios llamó para investirlo de poder. Y me refiero a Elías, un hombre que en cada escenario que ocupaba o que asistía o era visto, algunas veces la gente se admiraba, se sorprendía y hasta le temía. Elías no tenía problema para enfrentarse a reyes, reprender a reyes, dar el mensaje que Dios mandó a reyes de manera directa, a poderosos, porque Elías estaba investido del poder de Dios, del poder de Dios, del poder de Dios. Gloria al Señor. Y después de una serie de acontecimientos sucesivos, milagros extraordinarios, sobresalientes, Elías se angustió, huyó de una mujer, Jezabel. No era una mujer cualquiera, debemos admitirlo, pero huyó de una mujer después de haber tenido una victoria extraordinaria con los famosos profetas de Baal y de Acera, donde Dios mandó fuego del cielo para consumir el holocausto de una manera milagrosa y portentosa. Y es que Dios se manifiesta para que vean la realidad de su gloria, de su grandeza, de su poder.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Y allí estaba Elías recogido. Después de estar en la famosa cueva, que todos conocemos ese pasaje, o casi todos lo conocemos, donde el Señor se manifestó en diferentes formas. Se manifestó a través de un viento fuerte, a través de un torbellino, a través de fuego y a través también de un silbido apacible, dice la palabra. Y ahí estaba el Señor. Y le preguntó a Elías: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Y Elías externó una serie de conceptos que él consideró que eran los adecuados. Pero Elías estaba temblando de miedo, de temor. Allí estaba, inclusive en un momento determinado, deseó morir. Le pidió a Dios que se lo llevara, que solo él quedara, pero no era así. Dice la palabra, según el recuento bíblico, y dijo el Señor que todavía habían 7,000 hombres o personas que no habían doblado su rodilla ante Baal. 7,000. Y Elías se consideraba que era único sobreviviente. No, Dios sabe lo que hace. En el Señor está en sus manos todo. Está en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y luego, después de una aparición que el Señor le ordenó que saliera y cumpliese una misión, que viene otra serie de acontecimientos extraordinarios a través de él, se presenta precisamente de nuevo en cercanía allá en Israel. Y permítame decirle que Dios le dio instrucciones específicas, muy específicas. Le dio y le dijo: levántate, atraviesa el camino por donde caminaste, cruza por Damasco y no te olvides de lo que te voy a instruir. No lo dice así textualmente, pero es el contenido, el significado. Sí, así es. Ve y unge a Hazael como rey de Siria. En otras palabras, el rey de Siria había fallecido, había tenido un percance, porque desafió a Israel de una manera temeraria. Y todo el que desafía al Señor y a su pueblo de manera temeraria tiene la respuesta de parte del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Unge a Hazael como rey de Siria. Y también le dice que unja también de igual manera, que unja a... Se me escapó. No. A Jehú, escúcheme, hermano. Unge a Jehú como rey de Israel. A Jehú como rey de Israel. Porque recuerden que este caballero que gobernaba Israel, un hombre que le dio la espalda al Señor, un hombre que adoraba a Baal, que siguió los lineamientos de su esposa Jezabel y Acab, le dio la espalda al Señor de tal forma que dice la palabra textualmente: no hizo la voluntad del Señor, no temió al Señor, no quiso obedecer al Señor. Y todo el que le da la espalda al Señor, que no obedece al Señor, tiene consecuencias funestas. Consecuencias funestas. Porque enfrentar a Dios es algo que no es normal. Gloria a Dios. Pero también concluyó diciendo que debe ungir a Eliseo en sustitución suya. El relevo existe. Yo creo en el relevo. Pero Dios le dijo a Elías de manera directa y personal: ve, unge a Eliseo en reemplazo tuyo. Elías no tuvo otra alternativa, como es natural, de obedecer al Señor. Se levantó para cumplir las instrucciones que Dios le había dado. Y hay algo muy interesante en este pasaje, hermano. Y es que el orden de relato o narración o encomienda
que Jehová Dios le hace a Elías, él no lo cumplió en ese orden. Tal vez la ciudad o pueblo donde vivía Eliseo estaba más cercano. Quizá consideró que era preferible hacer el trabajo comenzando con la parte espiritual. Hoy estamos desarrollando un culto para la familia. Hermosamente se ha desarrollado este culto. Gloriosamente se ha desarrollado este culto. De manera atractiva, novedosa. De manera pues, hermano, pero hay algo muy importante. Una familia, si no tiene pastor, la familia está incompleta. Una familia que no tiene un orientador correcto espiritual está incompleta. Una familia que no tiene un ministro que le oriente, que le aconseje, que le ministre directamente a la familia, esta iglesia es una iglesia bendecida. Bendecida. Porque las familias son dirigidas por Dios, el supremo pastor, y por los que el Señor ha designado. Gloria al Señor para ministrar en esta iglesia. Gloria a Dios. Pero yo quiero que ustedes presten aún más atención si alguno está distraído. Porque yo quiero puntualizar algunas cosas que son de lugar, que son oportunas, que yo diría que usted las va a recordar, si así lo desea, mientras viva. La palabra dice, con el encabezado al iniciar el verso 19, que partiendo él de allí, refiriéndose a Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes. 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Cuando dije en el tema de esta reflexión o mensaje que Eliseo era un empresario agrícola, como una reseña, era la verdad. Ostentar o tener en propiedad 12 yuntas de bueyes en cualquier época tiene un valor extraordinario. Hoy es un capital inmenso. No todo el mundo puede comprar 2 o 3 yuntas de bueyes hoy. Y cuando hablamos de 12, eso indica una inversión cuantiosa. Aunque Eliseo fuera un criador de ganado, que creo que lo era también, y seguro que lo era por la usanza de la época y por la representatividad o introducción de este pasaje, así lo creo, también era un terrateniente. Era un terrateniente, donde eran 12 yuntas de buey, y los campesinos que están aquí con conocimiento lo saben muy bien, gloria a Dios, donde naran 12 yuntas de buey con 12 personas dirigiendo esas yuntas, incluyendo a Eliseo, por supuesto. Eso indica que el terreno que se está arando es grande. Pero seguramente que Eliseo tenía otro ganado, seguro que las ovejas no se hacían esperar. Él tenía otros bienes, seguro aves de corral a granel, caballos, burros, mulas, que se usaba mucho en esa época. Hoy se ven pocas, pero en la época se usaba bastante por la capacidad de las mulas o del mulo de carga. Esa es la verdad. Entonces, estamos hablando frente a un hombre acomodado con mucho desahogo. Permítame usar ese término. Acomodado con mucho desahogo. Permítame repetirlo de nuevo para que se le acentúe en sus mentes, se grabe en su corazón y en la reflexión visual se permanezca permanente mientras usted viva. Sí, acomodado con un desahogo inusitado, porque Dios lo había provisto de esos dotes. Y a continuación viene lo más interesante, lo más importante, que vuelvo a reiterar, que usted preste la mayor y mejor atención.
Gloria a Dios. Y dice la palabra que él iba de último comandando, dirigiendo la yunta de buey, la última, dirigiendo el pelotón, dirigiendo la manada, el grupo, sí, dirigiendo el trabajo. Él era el líder, como es natural, y dueño de la tierra, dueño del ganado, de las yuntas de bueyes. Él era el dueño de la tierra, de la siembra que posteriormente harían. Él era el dueño de todo, lo que indica que era un hombre que no tenía necesidad material de nada. De nada. De nada tenía necesidad material. Él podía acostarse a dormir y vivir precisamente de sus graneros. Pero no fue así. Si usted piensa descansar, Dios lo va a inquietar, la va a inquietar. Si usted piensa descansar, olvídese, porque el Señor lo va a estremecer, la va a estremecer, la va a inquietar, se le va a ir el sueño se le va a ir. Esas aspiraciones negativas que usted tiene, el Señor las va a quitar, pero las va a quitar con un objetivo directo y personal. Para honrar a Dios, para honrar a Dios, para honrar a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. La palabra dice que pasando Elías, aquí entra en el escenario Elías, y por delante de él echó sobre él su manto. Ese manto de Elías es histórico, es famoso, histórico y famoso. Parece que el manto es milagroso, pero lo milagroso del manto no es tal. El poder de Dios sí es milagroso. La autoridad de Dios sí es milagrosa. La investidura de Dios sí es milagrosa. Gloria a Dios, porque recuerden ustedes, hermanos, que Elías y su famoso manto que no se lo quitaba, siempre estaba con él. Y es que el manto era señal de autoridad. Señal de autoridad. Señal de autoridad. Echó Elías el manto sobre él. Sobre él. Entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: ¿por qué corrió Eliseo? ¿Por qué se inquietó Eliseo? ¿Por qué se tiró de donde estaba detrás de los bueyes, conduciéndolo, arando? Elías tuvo la facilidad de colocar el manto sobre él. No nos olvidemos, hermanos, que Elías tenía una encomienda y la tenía que cumplir, porque a Dios se le cumple voluntariamente o involuntariamente. Gloria a Dios. ¿Por qué esta reacción, vuelvo a reiterar, de Eliseo? Esta reacción inusual. Salió corriendo. Dejó la yunta de bueyes que él dirigía, con la cual él araba. Se acercó a Elías y le dijo suplicándole: te ruego que me permitas ir donde mi padre y besarlo, así como donde mi madre y hacer lo mismo. En otras palabras, permíteme despedirme de mis padres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una acentuación. Sí, una acentuación. Y más que su acentuación, un resaltar de parte de Dios, donde cada hijo e hija debe tener la deferencia, el respeto, el aprecio
la distinción para con sus padres. Mamá y papá se respetan, mamá y papá se quieren, mamá y papá se atienden, mamá y papá se distinguen, mamá y papá se reverencian. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por esa razón esta iglesia tiene un sitial muy elevado a la familia, a los esposos, a los hijos, a la familia en general, a los abuelos, a las suegras, hermano, a la suegra. Yo siempre distinguí a mi suegra, doña Genoveva. Siempre la distinguí, siempre la aprecié, siempre la quise, siempre me le acerqué. Y permítanme decirles, hermanos, que doña Genoveva tuvo problemas de Alzheimer, de memoria, en los últimos días de sus días. Y la última persona que ella se le olvidó fue el de Tomás Novoa. El último nombre, porque yo siempre cuando iba allá la cuestionaba. ¿Quién soy yo, doña Genoveva? Y se te quedaba por momento y luego recalcaba, Tomás Novoa. Con ese resaltar, esa seguridad, esa firmeza. Papá y mamá, vuelvo a reiterar, se distinguen, se aprecian, se quieren, se atienden, hermanos, mientras vivamos. Mientras vivamos, eso es una encomienda porque es el único mandamiento con promesa. El único. Y Eliseo lo sabía. Él sabía lo que se había posado sobre él. El Espíritu del Señor se había posado sobre él. Con este acto de ungir al siervo de Dios para el ministerio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Y él dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? En otras palabras, Elías lo que quiso decir con esta interrogante fue, yo no soy el causante de lo que está pasando. Es Jehová. Cuando Jehová llama, es claro su llamado. Es claro su llamado. Jonás sabía muy bien la encomienda que el Señor le había asignado. Salió huyendo, pero tuvo que hacerlo forzado, cumplir lo que el Señor le había hecho. Vamos a actuar con voluntad propia, con espontaneidad, con entusiasmo, con inspiración, porque así es como al Señor le agrada, le agrada, le agrada, le agrada. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Hermanos míos, esto tiene una enseñanza extraordinaria. A mí me da mucha pena, pero mucha pena, hombres poderosos del púlpito. Observen cómo dije, hombres que Dios usó en el ayer distante. Solo queda el grato recuerdo. Cuando esos hombres subían al púlpito, el púlpito se estremecía. Dios los usaba con poder. Y ver después esos hombres que Dios usaba detrás de negocios, a veces no tan puros, da pena y da vergüenza. Otros inclusive descienden tan bajo que cambian al Señor y el ministerio y el pastorado para dedicarse a la política. A la política, hermano. Yo los he conocido y los conozco. Gloria a Dios. No hay un privilegio más grande, hermano. No hay un privilegio más grande que ser pastor. Y digo ser pastor porque no es por el caso que me toca a mí, porque yo me identifiqué siempre como predicador itinerante, como lo dijo Eloy, porque tampoco quise llamarme evangelista, pero por muchos años yo fungí de evangelista
mientras trabajaba secularmente por circunstancias de la vida, no por voluntad propia. Porque permítame decirle que mi llamado al pastorado fue poco tiempo después de yo convertirme. El Señor me llamó. Yo no soy pastor improvisado. Yo no soy pastor porque alguien me nombró. Yo no soy pastor, no. Dios me llamó. Dios me llamó. Dios me llamó. Y generó en mí una vocación definida, clara. Yo me convertí hace 69 años. 69 años los cumplí recientemente. Y tengo más de 60 predicando la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, disertando la palabra de Dios. Más de 60 años, 65 aproximadamente promedio. Permítame decir, hermano, ese es el mayor gozo que yo puedo sentir hoy, el mayor gozo que yo puedo sentir. Y la gratitud a Dios por colocarme, como dijo Pablo, en el ministerio. A Dios sea toda la gloria. Y esto es digno de detenimiento, hermano. Mientras Eliseo cogió 2 bueyes, los mató, cogió la carne y literalmente dice la palabra, se lo dio al pueblo. Le dio de comer, pero cogió el arado. El arado aquí tiene una simbología tremenda, hermano. Renunció para dedicarse al Señor y al ministerio del Señor, a pasar muchas vicisitudes, muchos empujones, mucha crítica, hermano, muchos vejámenes. Así es, porque eso pasamos todos nosotros los pastores. Eso lo pasamos, pero gloria sea a Dios. Porque todo eso lo usa Satanás para detenernos. Nada ni nadie nos va a detener. Nada ni nadie nos va a detener. Porque Jesucristo nos llamó. Nos colocó en el ministerio, como dijo Pablo también. Nos colocó en el ministerio para honrarlo a Él. Él cogió 2 bueyes, los mató. Cogió el arado, que era de madera en la época. Cogió el arado para usarlo como leña, para cocer la carne y dársela al pueblo. El pastorado no es del grupo de hermanos que se reúnen en la iglesia, en el templo. El pastorado es la comunidad donde está anclado el templo, donde se congrega la iglesia. Y donde quiera que vive un hermano en la fe, en cualquier sector, no importa la distancia, en los guandules o la guandulera, como le llaman allá en San Cristóbal, allá está la hermana Álvarez, miembro de esta iglesia, en receso por su edad y por su salud, pero es miembro de esta iglesia. Cada determinado tiempo nos desplazamos hasta allá a darle vuelta y llevarle también de la carne que hemos cocido con el arado, porque es una encomienda del Señor, y vuelvo a reiterar, me entristecen demasía hombres y mujeres valiosos, pastores, evangelistas y de otras disciplinas más, maestros extraordinarios, que renuncian para coger un empleo, para coger un trabajito, cuando el trabajo que dura para toda la vida y para la eternidad, el Señor se lo ha asignado y se lo asigna, se lo pone a su alcance. Otro para dedicarse a las aulas universitarias, otro para dedicarse a la educación común o intermedia o secundaria, otros, en fin, para dedicarse a otra cosa. Qué pena, hermano. Y otros hacen lo peor, que se descarrían,
que se descarrían, y los he visto por montones, y se descarrían. Eso es no valorar el tesoro espiritual que Dios ha puesto en sus hombros y en sus manos. Eso es no valorar. Hermano mío, hermana mía, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor te llama. El Señor te llama. Te coloca el manto, no el de Elías, sino el de Él directamente a ti. A ti, a ti, a ti. Te lo coloca el Señor y es tan fácil predicar. Es tan fácil testificar. Es tan fácil identificarte. Porque todo creyente tiene el áurea del Señor, la gracia del Señor. La tiene, la tiene, la tiene. Abre tu boca. Comunica lo que el Señor ha hecho contigo. No tiene que ser un mensaje elaborado. No necesariamente háblale del cambio que tú has experimentado. Porque Cristo te alumbra. Cristo te da la luz. Te da la capacidad, te da la entereza, te da el valor. El Señor lo hace como lo hizo con Eliseo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice que después de este momento que le dio la comida al pueblo para que comiesen, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hay que ver esos ministerios, hermanos. Se analizan de manera paralelos y sale de nuestros labios una expresión sencilla. Señor, yo quiero ser un fragmento de Elías. Yo quiero ser un fragmento de Eliseo. O sea usted más sagaz, más selectivo. Señor, yo quiero ser un fragmento tuyo en tus manos, que yo pueda con mi vida y con mi voz glorificarte a ti. Glorificarte a ti. Porque te serviré, Señor, mientras viva. Te serviré, Señor, mientras viva. Para honrarte, para glorificarte y para testimoniar tus grandezas. Porque tú vives para siempre. Pero sobre todas las cosas vives en mí. A Dios sea toda la gloria. Que Dios les bendiga. Gracias, buen Señor. Gracias, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cierra sus ojos.